bendición tener un montón de estudiantes de Derecho aquí presente y además público en general. Nuestro grupo de estudio es nuevo. Recién estamos empezando con estos temas de Derecho, sesiones internas. Queremos progresar. Tenemos 2 meses recién, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. En primer lugar, queremos dar las gracias al Círculo Académico de Derechos Humanos Commonwealth of Law por la invitación a este primer encuentro de Círculos y Talleres Académicos de Derecho UNASAM 2018, y al cual estamos muy agradecidos. Tenemos como visión ser un grupo de profesionales selectos a nivel nacional e internacional, y también desarrollar nuestra propia doctrina en la ciencia del derecho. Nuestra visión estratégica es la retroalimentación. Gracias a esta herramienta de la retroalimentación vamos a poder interpretar las leyes de forma profesional y de forma eficiente. Nuestros valores fundamentales se basarán en una metodología japonesa que se llama las 5 S. Tiene como objeto principal el trabajo en equipo. Las 5 S es una metodología utilizada por grandes corporaciones industriales a nivel mundial. Basada básicamente en la clasificación, organización, visualización, disciplina y limpieza. Nosotros haremos una interrelación de todos estos valores, y nos basaremos especialmente en la disciplina intersubjetiva académica. Dicho todo esto, queremos presentar a nuestro ponente con el tema Teoría del Delito, la acción, al señor Gabriel Espinosa Díaz, que lo recibiremos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Sí se escucha? Bueno, en primer lugar quiero agradecer al grupo de estudio del Círculo de Estudio Académico Commonwealth of Law por la invitación otorgada a nuestro grupo de estudio, los abogados. Como manifestaba mi compañero, recién estamos surgiendo, somos de la Universidad ULAECH, de que de una u otra forma tenemos la idea de sobresalir en lo que es la rama de Derecho. Y también quiero agradecerle a cada uno de ustedes por la concurrencia, por la participación, porque este tipo de actividades no solo nos ayuda para relacionarnos, sino también nos ayuda para tener una confraternidad con los demás ciclos y, por qué no decirlo, con las demás universidades. Y de ese mismo modo, quiero manifestarle mi cordial saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, quiero empezar con una frase, o mejor dicho, con el decálogo del abogado de Eduardo Couture, que dentro del primer decálogo establecía, estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Solo como tema de reflexión, porque en el derecho tiene que ser análisis, tienes que estar en constante lectura, porque si no vas a ser, como dice el decálogo del abogado, cada día menos abogado. En esta oportunidad mi persona en sí va a tocar el tema de lo que es teoría del delito, la acción. Cuando hablamos de la acción en sí, cuando ustedes analicen la doctrina, van a encontrar con la terminología del hecho, del acto, del comportamiento, de la conducta, que no se suele utilizar en sí sinónimos dentro de las otras ramas de derecho, como por ejemplo, si es que nos enfocamos a nuestro Código Civil, el acto jurídico se le define como la manifestación de voluntad que está destinada a crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas. Si es que nos enfocamos como hecho, por ejemplo, dentro de nuestro derecho civil, vamos a encontrar como hecho voluntario, hecho involuntario, como hecho jurídico, hecho natural. Pues bien, algunos doctrinarios no suelen utilizar la acción como conducta, como también comportamiento, hecho y acto dentro de nuestra teoría del delito, la acción. Cuando hablamos de la acción en sí, de lo que es teoría del delito, ¿estamos hablando de la acción en sentido estricto, es decir, solamente de la acción, o estaríamos hablando también de lo que es la acción o omisión? También estaríamos hablando de la acción o omisión, porque nuestro Código Penal sustantivo, en su artículo 11, establece que son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas y culposas que son penadas por la ley. Entonces nuestro tema de análisis, prácticamente nuestro tema de hacer una hermenéutica, una interpretación con respecto a la acción, va a ser basándonos a nuestro Código Penal sustantivo. He aquí, quizás por algunos doctrinarios, la primera problemática que se puede presentar con respecto a la acción, porque se le pretenden dar más funciones a lo que le corresponde a la función. Y siempre me baso a lo doctrinario,
Felipe Villavicencio, establece estas funciones: función definitoria, función clasificatoria y la función limitadora o negativa. Vamos a hacer una interpretación de cada una de las funciones. La función definitoria prácticamente dice, como dice el esquema, es el elemento básico del sistema que debe referirse a todos los demás atributos del delito. Es decir, cuando hablamos de la función definitoria estamos hablando de que la acción viene a ser la base, viene a ser el cimiento donde va a descansar los demás elementos del delito. Llámese típica, antejurídica y culpable, que algunos doctrinarios también suelen denominar un elemento más, que es la culpabilidad, pero no es nuestro tema de discusión o no es nuestro tema de análisis en esta oportunidad. Entonces, la función definitoria debemos tener en cuenta que si no hay acción, no hay delito. Llámese dolo, culpa, operativo intencional. Si es que no hay acción, no hay delito. Por ejemplo, si es que en nuestro artículo 106 establece el tipo penal del homicidio simple, que el que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, si es que la acción, es decir, si es que no hay un sujeto, si no hay un sujeto pasivo, es decir, el cese definitivo de que se cause, es decir, que si es que no se perpetra que una persona ha muerto, no estaríamos hablando de un delito. La función clasificatoria prácticamente va a ser englobar y diferenciar entre sí todas las hipótesis de conducta relevantes jurídico-penalmente. ¿Qué nos quiere decir esto? Prácticamente va a clasificar, como su nombre mismo lo dice, va a clasificar de qué conductas son acciones y de qué conductas son omisiones. De qué conductas son dolosas o de qué conductas son culposas o de qué conductas son preterintencionales. Porque, como les venía manifestando, que nuestro derecho penal va a sancionar los delitos y las faltas según nuestro sistema bipartito que tenemos. Y por último vamos a tener la función limitadora o la función negativa. Fija aquellos acontecimientos que no interesan al derecho penal, es decir, aquellas acciones que prácticamente no tienen una denominación, una valoración jurídica dentro del ámbito del derecho penal. Como por ejemplo, el adulterio. Si es que existiera el tipo penal del adulterio, como por ejemplo dijera, el casado que tenga un acceso carnal con una persona que no sea su esposa será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años, otra cosa sería. Pero en sí nuestro Código Penal no establece el adulterio. Bueno, para bien de nosotros, ¿no? No todavía. Entonces, prácticamente, la función limitadora, la función negativa, viene a ser eso, que va a limitar, que va de una u otra forma a distinguir de qué acciones tienen importancia dentro del ámbito del derecho penal. Y aquí también se pretende dar escuelas dentro de ello. Anteriormente existían dos escuelas básicas, dos escuelas en sí, lo que es la escuela causalista y la escuela que causa una modificación sobre el mundo exterior. Solo bastaba que movimiento corporal, por ejemplo, el ejemplo que les mencionaba del homicidio simple, solo bastaba que cause una modificación sobre el mundo exterior. Si es que en la actualidad todavía tendríamos este concepto, es decir, en siglo XXI que estamos, si todavía mantendríamos este concepto, ¿cuáles serían los problemas que se suscitarían? Pásale, por favor. Problemas del concepto de acción. El problema que se suscita es la imposibilidad de definir el hecho subyacente a los delitos de omisión. Como les venía diciendo, que hay dos comportamientos, la acción y omisión. Las omisiones prácticamente vienen a ser no hacer algo que tú deberías haber hecho, como lo sostiene el doctrinario Ramiro Salinas Sicha. Por ejemplo, en un evento, en una conducta, se suscita que en una tienda están robando a dos sujetos con una arma blanca. Dentro de ello, pasa la policía, se dan cuenta de que están robándole y no hacen nada para impedirlo. Claramente, y para más colmo todavía hay una cámara que le filma donde la policía mira y se escapa todavía. Entonces, en esta conducta omisiva, cuando hablaríamos de lo que es de la modificación corporal que causa, del movimiento corporal voluntario que causa una modificación sobre el mundo exterior, estaríamos en un grave problema, porque no hay un movimiento corporal.
Con respecto al otro problema que se podría suscitar es lo siguiente: los rasgos físicos de actuar humano permiten apreciar significativo social-cultural, especialmente grave en los delitos cometidos mediante actos de habla. Por ejemplo, anteriormente, por eso también la escuela finalista establecía, la escuela causalista en sí mantenía posición de que usar la garganta, es decir, hablar también era un movimiento corporal. Por ejemplo, ¿qué delitos se cometen mediante el habla? Delitos contra el honor. Prácticamente, delitos contra el honor previsto en nuestro Código Penal en su parte especial, en su título 2, establece 3 tipos penales: injuria, calumnia y difamación. Dentro del artículo 130, por ejemplo, dentro de lo que establece la injuria, el que mediante gestos, palabras, vías de hecho, prácticamente ofende o ultraje a una persona. En este caso, no hay un movimiento corporal según la escuela causalista. Es por ello que también la dilema de lo que es problemas del concepto causal de la acción. Y como les decía, esto era un clásico, aparece el concepto final de la acción, donde prácticamente su representante es Welsel en el año de 1930, donde establecía acción, causalidad más finalidad. La es un concepto prejurídico, existe antes de la valoración humana y jurídica. Acción como conducta que pretende un objetivo, desvalor de acción. La voluntad de la acción se refiere a la finalidad con la que se realizó. El doctrinario, es decir, el jurista, filósofo, también Welsel, sostenía para que exista lo que es la acción, no es el resultado, porque en el hecho natural, como también en el hecho humano, existe el resultado. La única cosa que le diferencia es entre hecho natural y hecho humano es la finalidad, justamente, el objetivo. Y también se presentan problemas del concepto finalista de la acción. También existen 2 problemas, como por ejemplo hablamos de dificultades con los delitos de peligro común. Si es que nos basamos, existe lo que es delito de peligro común, también denominado como mera actividad, peligros abstractos, que según nuestro artículo 4 de nuestro Código Penal, del título preliminar, establece que la pena necesariamente precisa de lesiones o puesta en peligro un bien jurídico tutelado, es decir, lesionar que exista un muerto y también a través de ello poner en peligro un bien jurídico tutelado. Como por ejemplo en conducción de ebriedad, un amigo me invita a mí a una fiesta, entonces sé que en esa fiesta se consume alcohol, sé que en esa fiesta va a haber alcohol, drogas, etc. Y voy con mi 4x4, que es su carrito, es como un zapito, ¿no? Voy con mi zapito y salgo a 4 de la mañana de la fiesta, a las 4 de la mañana, en estado etílico. Según la tabla de alcoholemia, de 2.5 gramos más es grave alteración de conciencia, pero vamos a suponer que estoy en 1.5 gramos, es decir, en lo que es relativo todavía. Entonces, dentro de ello, estoy conduciendo mi carro y atropello a un anciano que había salido a comprar pan. Entonces, en esta conducta que realizo, existe un delito de peligro común, es decir, no necesariamente es que yo haya atropellado todavía. En el mismo ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo estoy llegando a mi casa ya manejando mi zapito? Y para eso, antes de llegar 3-4 cuadras, me interviene una policía. Entonces, estoy en presunto en estado etílico y efectivamente la policía me pregunta de por qué estaba manejando en estado etílico y le respondo: sí, señor policía, pero es que ya estaba manejando con prudencia, con cautela, no he lesionado un bien jurídico tutelado, no he pisado a nadie, más aún todavía estaba yendo con 15 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, es decir, prudente. Es decir, ¿es necesario que se cause un resultado? No es necesario, ¿verdad? Entonces estaríamos también que no existe una finalidad, que no existe un objetivo, solo basta la probabilidad de lesionar un bien jurídico tutelado.
Cuando hablamos también de lo que es dificultades de conceptos finalistas de acción con las conductas imprudentes, también les venía diciendo que solo van a sancionar delitos que son dolosas, culposas y preterintencionales. Las dolosas tenemos una noción, creo yo, de que existen dos elementos básicos, la conciencia y la voluntad. Dentro de la culpa no existe una conciencia, no es voluntad. Por ejemplo, no podemos decir que una persona que sufre de grave alteración de conciencia, de que haber consumido alcohol más de 2.5 gramos según la tabla de la alcoholemia, o no podemos decir, por ejemplo, con las personas que sufren de anomalía psíquica o de alteración perspectiva, según nuestro artículo 20, que son causas de inimputabilidad. No podemos decir que son responsables, o no podemos decir que son conscientes en el momento de cometer el hecho ilícito. Por ejemplo, nuestro Código Penal establece un tipo penal de homicidio, el homicidio culposo, que en su artículo 110 lo establece, del que el que mata por culpa a una persona será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 2 años. Entonces, estas son las dificultades dentro de las escuelas causalistas y dentro de la escuela finalista. Otras concepciones actuales: el concepto negativo de acción, el concepto personal de acción, concepción significativa de acción. En concepto negativo, prácticamente como su representante tenemos a Herzberg y Berendt, que establece que la acción es no evitación de lo evitable. Más aún todavía, Herzberg establece que es no evitación lo evitable teniendo el deber de garante. ¿Qué es el deber de garante? Por ejemplo, estaríamos enfocándonos claramente en lo que es la conducta omisiva, es decir, propiamente de la omisión impropia, porque en eso sí tiene la persona quien realiza la conducta, en sí tiene el deber de garante, como por ejemplo una madre que no le da de lactar por no querer perder sus 60, 90, 60 y sus 2 melocotones que están bien formaditos, no le da de lactar a su menor. Entonces, en esta conducta prácticamente omisiva estaría refiriéndose el concepto negativo de acción. El concepto personal de acción en sí es la manifestación de personalidad, como dice el Roxin mismo, es la manifestación de personal de yo mismo. Por ejemplo, la manifestación personal de que yo querer dañar un bien jurídico tutelado, teniendo una noción de que un bien jurídico tutelado son los derechos inherentes, son los derechos propios de la persona, que son reconocidos por las normas jurídicas, tanto como individuales y colectivas, a través de ello protegido por el Estado y sancionado por el derecho penal. Y por último vamos a encontrar lo que es la concepción significativa de acción. Vives, un filósofo, uno de los mejores filósofos, establecía que es la interpretación que según distintos tipos de reglas sociales pueden darse al comportamiento humano. Es decir, prácticamente no es un concepto en sí de la acción más de la acción típica, es un concepto a que se refiere donde la sociedad tiene que ver mucho. Porque el comportamiento de una u otra forma lo va a calificar la sociedad a través de sus ordenamientos jurídicos. Bueno, cabe recalcar que la acción tiene que ser humana. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un rayo cae en una casa, mata a toda la familia? No podemos decir que el rayo cometió delito. Entonces, necesariamente, la acción es humana. Simple lógica. Les venía diciendo que la acción tiene que ser consciente, tiene que saber discernir. Es decir, es su sapiencia misma. Tiene que distinguir entre lo bueno y lo malo. Y lo que es la voluntaria es tener la intención de lesionar un bien jurídico tutelado. A través de ello, no acción va a ser fuerza irresistible, movimiento reflejos, que más adelante voy a dar más esquemas o más conceptos sobre lo que es de la fuerza irresistible. Bueno, el tema de análisis es lo siguiente. Cuando nos referimos a teoría del delito, prácticamente lo vamos a relacionar con lo que es teoría de la imputación. Cuando hablamos de la acción en sí, ¿estamos hablando de la acción de imputación? Estábamos hablando de la acción valorativa. Es decir, estamos hablando con respecto al primer párrafo de la acción de la imputación, estaríamos hablando de la acción valorativa. En sí estaríamos hablando de la acción de la imputación, porque necesariamente, como les venía diciendo al inicio, que van a encontrar con estos términos también del hecho, tiene que existir un conocimiento del hecho, y a través de ello control sujeto del hecho. Si es que nosotros nos referimos a lo que es la acción o omisión, estamos hablando netamente del concepto de la tipicidad.
Parece que no quiero volver. Pásalo. Bueno, lo que nos interesa realmente es cuando hablamos de la acción, no necesariamente saber qué es la acción, sino nos importa realmente qué no es acción. Para eso sirve la acción como la base de lo que vendría diciendo la función definitoria, la función clasificatoria y la función limitadora. Nos sirve prácticamente para distinguir qué no es acción. Y no es acción hecho de la naturaleza, por ejemplo, un hueco se lo lleva a 10 personas, no podemos decir que existió una acción. O cuando hablamos de pensamientos, si es que nos referimos, por ejemplo, en la fase de intercriminis, la fase interna donde hay ideación, deliberación y la toma de decisión, no podemos decir, por ejemplo, yo le digo a mi amigo Patrick, mañana voy a robar un banco a las 4 de la tarde. Y Patrick, como mi buen amigo, le avisa a la policía y dice, mi amigo va a robar un banco mañana a las 4 de la tarde. Entonces la policía viene, me interviene y efectivamente había todavía grabado un audio para más convicción y me dice, tú vas a robar mañana un banco, te detengo. Es decir, en ese ejemplo no estaríamos hablando en sí de lo que existe o de la fase externa de la ejecución y la consumación. Estoy en la fase interna, aún en el pensamiento. Fase irresistible, por ejemplo, cuando hablamos de nuestro Código Penal y su artículo 20, causas que eximen y atenúan de la responsabilidad penal, vamos a encontrar en su inciso 6 que establece de que el que obre en fuerza irresistible causado por un tercero o por la naturaleza se exime de la responsabilidad penal o se atenúa de la responsabilidad penal. Por ejemplo, vamos a suponer que en este momento surge el terremoto aquí. Yo, por querer avanzar, por querer salvar mi vida, una persona me empuja y a través de ella me empuja a una persona. Y la persona se chanca su cabeza y muere. Es decir, el producto que yo realizo es por un tercero. Por ende, se exime también de la responsabilidad penal y no se produce lo que es la acción, sino de lo que realmente que no es acción. Y la inconsciencia, como por ejemplo la grave alteración de conciencia que les venía diciendo según una tabla de alcoholemia, que son de 2.5 gramos a 3.5 gramos, se le denomina grave alteración de conciencia. Y la función de la acción. Prácticamente, si ustedes se recuerdan el inicio de hablar de función definitoria, la función clasificatoria y la función limitadora negativa, les establecí que la función definitoria va a ser la base. Va a ser prácticamente el cimiento donde van a descansar los demás elementos del delito, tanto típica, antijurídica y culpable. Para lo cual, en primer lugar, la función definitoria tiene que ser acción típica. La tipicidad lo entendemos que está establecido en nuestro Código Penal en su parte especial y en su parte faltas. Dentro de ello va a haber delitos y faltas. Y cuando hablamos de lo que es la función clasificatoria en sí, debemos tener en cuenta también que va a clasificar de qué conductas son acciones o de qué conductas son omisiones, de qué conductas son dolosas, como por ejemplo, qué pasaría si es que yo quiero matar a una persona que me ha quitado a mi enamorada y yo quiero vengarme de él. Y para lo cual me entero todavía que hoy ya es mi última oportunidad para matarlo porque sale de viaje a las 4 de la tarde con Móvil Tour y se va a Lima. Entonces me entero que viaja en la 115 y le pongo una bomba en ese entonces. Le pongo una bomba cerca a Catec, le prendo un control y estalla el bus. Se muere el que me quitó a mi enamorada y por más forma estaba viajando con ella todavía, también muere. Aparte de ello, mi víctima, ¿cuál fue mi víctima? Mi víctima en sí, cuando hablamos, fue perpetrar el delito a la persona B. Pero a través de esa conducta que yo realizo, también mato a C, a D, a E, F, al chofer también le mato. Entonces estaríamos entre dolo indirecto, también conocido como para algunos doctrinarios, dolo de segundo grado. Bueno, lo que es la función limitadora negativa, por ejemplo, les venía diciendo que el adulterio es uno de los ejemplos claros que no está establecido en nuestro Código Penal, que no existe un tipo penal, pero en otras ramas de derecho, por ejemplo, como el Código Civil dentro del libro de familia, establece un artículo como causales de divorcio. Necesariamente, para decir que la función limitadora tiene que cumplir esto, tiene que estar plasmada en nuestro Código Penal. Muchas gracias. Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here